Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre los trastornos del sueño en adultos, impacto en la salud y análisis de un caso clínico. Agradecemos, ¿cierto?, a quienes nos acompañan aquí en la sesión de Zoom y a quienes nos van a ver asincrónicamente en nuestro canal de YouTube. Aquí mismo, somos ADIPA. La docente que nos acompaña, ¿cierto?, en la sesión de hoy es Milena Mea Muñoz. Ella es neuropsicóloga clínica, cuenta con un magíster en neuropsicología pediátrica, miembro de la SCNC, diplomados en medicina del sueño, terapias de tercera generación, estrategias de intervención psicológica, sexualidad humana y manejo en situaciones críticas en salud mental. Cuenta con una certificación en Sleep Science Coach del Center Institute y en la actualidad se desempeña como investigadora en neurodesarrollo. Así que agradecemos nuevamente, ¿cierto?, la participación y les dejo con la profesora. Es toda suya la clase, estimada. Hola, buenas noches, qué bueno verlos. Me permiten compartir ahora sí mi propia presentación. Claro que sí. Te pido si me ayudas a confirmar que se ve bien, Muy que bien, profesor. solo se ve la presentación y quizás unos cuadritos, ¿cierto? Sí. Bueno, muchas gracias Rodrigo por esa tremenda presentación. Gracias a todos. Me emociona muchísimo porque escuché que están participando muchas personas y además de muchos lugares, no solamente de Chile, sino de otros países. De verdad que eso me emociona mucho. Así que hagamos que esta jornada sea súper interesante para ustedes y que le saquemos provecho, dejando los invitados igual para, como dijo Rodrigo, del curso, que también lo vamos a estar transmitiendo a través de ADIPA en unos días. Bueno, para darle ya inicio a esto, quiero contarles cuáles son nuestros objetivos. Si bien hablamos de trastornos del sueño, bueno, eso sería como para pasar toda la noche, ¿cierto? Sin embargo, como es un seminario, nos va a ayudar a entender quizás algo que todavía algunos de ustedes no lo tienen tan claro y quienes ya conocen un poco de la temática, pues los ayudará a complementar esta información. Entender la importancia del sueño, identificar los signos de alerta de los trastornos del sueño. Y aquí quiero ser bastante clara que estamos hablando de que hay una gran cantidad, hay una gran variedad de trastornos, pero nos vamos a detener en quizás los más comunes o los que se presentan con mayor frecuencia cuando las personas acuden a a algún sistema de salud, a algún centro de atención o se quejan, digamos, con alguien, ¿no? Vamos a explorar, sí, el impacto del trabajo nocturno, porque esto, a ver, estamos hablando de que cada vez son más las personas que trabajan por turnos. Históricamente ya existen una gran cantidad de oficios y profesiones que tienen este tipo de jornada, pero dado a que nos podemos conectar, digamos, a estudiar o trabajar en otras regiones, esto también ha aumentado la necesidad de trabajar por turno y justamente analizaremos un caso para indagar al respecto. Ahora bien, no podemos hablar del trastorno del sueño o de los trastornos del sueño sin saber o sin hacer mención de lo que es el sueño, ¿no? Vamos a comenzar con eso principalmente. ¿Por qué? Porque el sueño no es simplemente quedarte, dormir, cerrar los ojos y descansar. Aquí ocurren una variedad de funciones, digamos, que no están presentes en la vigilia y que necesitamos sí tomar ese tiempo para hacer distintas funciones desde lo cognitivo y desde lo metabólico, por lo que es necesario que se sepa que ya el dormir no es un lujo, es una necesidad biológica, ¿no? Digamos que estamos cada vez más conscientes y por suerte es así, y necesitamos tener presente que el sueño es indispensable para la salud integral. Entonces, esto que finalmente, ¿qué es el sueño? Bueno, es un estado
distinto a la vigilia que generalmente está regulado por el ritmo circadiano, que es como un reloj interno, ¿no? Algo que nos dice la hora que dormimos y a la hora que nos despertamos. Por lo general está mediado por la luz. Hay momentos en donde quizás necesitamos un estímulo extra, pero por lo general nuestro cerebro estaría dispuesto a sensar cuándo es hora de despertar y cuándo es hora de dormir. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, ya les venía haciendo mención de esto. Les decía que tiene funciones metabólicas y funciones cognitivas. Desde mi área de expertise, que yo, como mencionó Rodrigo, soy neuropsicóloga, es cada vez mucho más los casos que se confunden con otras enfermedades, ya sea de, digamos, condiciones del neurodesarrollo, que muchas veces la gente cree que algún paciente la tiene y no se toma en cuenta si está durmiendo lo suficiente. Hablemos, por ejemplo, del déficit atencional, ¿no? Que la gente confunde y a veces una privación de sueño. Regulación emocional, los problemas de conducta, la labilidad emocional, em, las fugas atencionales también tienen que ver cuando nosotros no dormimos bien. Por lo tanto, las funciones del sueño están en memoria, regulación, recuperación física. Y justamente el hecho de que nosotros hoy vamos a hablar de estos casos, una de las cosas que siempre impacta es en esta fatiga constante que las personas tienden a admitir todos los días, aun cuando se perciban que se supone han dormido bien. Sin embargo, esto tiene que ver mucho con la calidad del sueño, que es también otro tipo de medición. Entonces, en la relación entre sueño y salud, como dice nuestra, digamos, lámina, aquí podría quedarme corta, sin embargo, tomé un pedacito de las tantas cosas que está relacionada al sueño. El aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas, el prestar atención, el ser creativo, el tener energía, dificultando cuando nosotros no estamos, digamos, lo suficientemente descansados, y hablo justamente de la cantidad de horas de sueño, ¿no? Tendríamos ciertas dificultades que pueden ir progresando y que al principio no son tan visibles, pero posterior y una vez que se va acumulando lo que conocemos como deuda de sueño, van surgiendo estas, digamos, preocupaciones hasta que finalmente nos encontramos con alguna dificultad. Eh, Desde la psicología, que también es mi área, podemos ver que la relación sueño y depresión es bastante bidireccional. Antes se creía que la depresión, digamos, o el insomnio, por así decirlo, era un síntoma de la depresión. Hoy se entiende que cuando tienes un insomnio prolongado y crónico, puede ser precursor de una depresión. Y obviamente al estar presente se retroalimenta. Hay un alto riesgo de suicidio y además, como impacta la toma de decisiones, muchas personas empiezan a tener, digamos, decisiones un poco no bien pensadas, es decir, comportamientos peligrosos. En cuanto como, a ver, si bien hoy vamos a hablar justamente del caso de adultos, el sueño es transversal a cualquier etapa del desarrollo, cualquier etapa de nuestra vida, pero es todavía mucho más crítica y mucho más preocupante cuando hablamos de niños y adolescentes, que ojalá pudiésemos tener un seminario en ese tema, porque les digo que hay que ser ahora mucho más cuidadosos porque estamos viendo cada vez más frecuente este tipo de abuso, digamos, a ver, yo no quiero satanizar los equipos electrónicos. Si no fuese por los equipos electrónicos, no estuviésemos hoy conectados. Pero sí hay que ser consciente de cuando los niños y los adolescentes pasan mucho más horas de las que deberían, y esto puede generar a futuro ciertos cambios de conducta y dificultades a nivel escolar.
Sin embargo, ojalá, como les dije, podamos tener otro seminario para ahondar un poco en esa temática. Eh, Bien, ahora es importante que esto ya es conocido, que la cafeína y otros estimulantes pueden bloquear la adenosina, que es esta, digamos, neurotransmisor que es encargado de decir cuándo tenemos que dormir y cuándo no. Entonces, digamos, eso ya es un conocimiento que es antiguo. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta más adelante algunos otros estimulantes que quizás no se toman en cuenta. Ahora bien, una vez que hablamos del sueño y la relación del sueño y la salud, empezamos ya a entrar en materia. ¿Qué son los trastornos del sueño? Bueno, para la clasificación internacional de desórdenes del sueño es una afección que altera la capacidad para dormir bien de forma regular, o sea, para dormir bien de forma regular. Y el DSM-5, que es nuestro manual que usamos la mayoría de los psicólogos, ah, para diagnosticar algún tipo de trastorno, eh, eh, nos dice que el sueño es una condición que afecta en la calidad, el tiempo y la cantidad del sueño, lo que resulta en un deterioro significativo de la función diurna. Y bueno, esto quiere decir que ambos coinciden en que finalmente es justo algo distinto a salud, algo que interfiere con nuestro funcionamiento diario, que nos está, digamos, afectando a nuestro rendimiento, ya sea físico o mental, y por lo tanto nuestra calidad de vida. Es decir, afectan muchas funciones cognitivas y por lo tanto hay mucho más riesgo de accidentes, de dificultades laborales, estados de ánimos alterados, etcétera. Sin hablar, digamos, de las dificultades metabólicas que están relacionadas al sueño, que es una lista enorme. O sea, estamos hablando desde la diabetes, problemas de cardíacos, en fin, hay una gran cantidad de, digamos, etiología que está así, ya se conoce, que están directamente relacionadas con los trastornos del sueño. Ahora bien, para nosotros tener, para nosotros tener un diagnóstico, tal y como dicen estos dos manuales, necesitamos saber cómo hacerlo. Y si bien nuestro curso que vamos a estar dando, vamos a profundizar en cada una de estas herramientas, yo no quería dejar pasar la oportunidad de nombrarles a ustedes cuáles son el gold estándar con que nosotros nos tenemos que manejar a la hora de que un paciente eh, nos, pensando en que quizás aquí son muchas las personas que que atienden pacientes. Sin embargo, si ustedes son usuarios y simplemente están aquí porque quieren saber más de los trastornos de sueño, pues sin duda, al usted estar consultando, ¿no?, algún especialista, es bueno que sepa que hay distintos tipos de instrumentos y para los que son especialistas, pues tomarlos en consideración. Ahora, el que existan todos los instrumentos que yo estoy mostrando ahora mismo no significa que todos los que somos especialistas lo podemos usar. O sea, hay áreas que son especializadas en algunas mediciones y otras que las podríamos hacer, digamos, desde la atención primaria, desde la atención psicológica, la atención psiquiátrica, desde incluso. Si usted es odontólogo, que no sería raro tener a un odontólogo en la charla, pues también serviría, porque también allí podemos apoyar un poco a guiar el diagnóstico cuando tenemos dificultades, por ejemplo, de ventilación. Si hay algún tipo de dificultad en la mordida o en cómo están ubicados los dientes que impiden cuando dormimos respirar bien, pues un odontólogo también podría tener ahí apoyo para poder diagnosticar un trastorno del sueño.
Pero principalmente, partiendo desde del inicio, nosotros podríamos empezar a diagnosticar con una historia clínica, digamos, una entrevista bien estructurada, bien armada, en donde vamos a cubrir todo lo que el paciente, escucharlo y cubrir todo lo que el paciente nos está diciendo, los síntomas, el inicio, desde cuándo, si está presente desde la infancia, si comenzó recién, si tiene relación con el trabajo, con algún cambio de situación personal o familiar, si tiene que ver algo con un tipo de empleo nuevo, con alguna enfermedad, con un aumento o no de peso, si hay apetito, si acusa que está más distraído, si está más somnoliento. Esta entrevista clínica y la historia clínica son, digamos, casi la mitad del trabajo, porque de allí vamos a empezar a elegir nuestras pruebas que nos van a decir por dónde dirigir la búsqueda. Porque aunque se ven muchas allí, no todas las necesitamos usar todo el tiempo. Va a depender justamente de esto que nos está diciendo la persona. Y nosotros pues allí sí vamos a elegir qué camino, qué ruta nos va a ir ampliando un poco más la información de tal forma de encontrar, digamos, un trabajo terapéutico, una derivación en caso de ser necesaria para poder aliviar el malestar que está, en este caso, la persona informando. Desde el diario de sueño, los cuestionarios y escalas, aquí sí se puede usar en varias áreas, que son estas 7 principales que ustedes ven allí, que es la escala de somnolencia de Epworth, índice de severidad del insomnio, cuestionario de Berlín, escala de Pittsburgh para calidad de sueño, el cuestionario de somnolencia de Stanford, el inventario de somnolencia diurna, escala de ansiedad y depresión en el sueño. Estos son, digamos, lo que sigue. Después de que hagamos una historia clínica, vemos cuál de estos instrumentos, no los 7, pero cuál de ellos, según los que nos ha estado diciendo la persona, vamos a elegir. La actigrafía es un equipo que se usa, ahí sí, ya un poco más especializado, en donde se toma en un laboratorio del sueño, pues ciertas mediciones, lo mismo que la polisomnografía, que es un equipo que está aún mucho más completo, que registra distintos tipos, distintas escalas e información durante el sueño, que son importantes también para descartar alguna otra dificultad o enfermedad presente, una prueba de oximetría para las personas que tienen alguna dificultad de ventilación y un examen neurológico que obviamente va a ser hecho por los especialistas en el área. Las pruebas de laboratorio son también elegibles si es que están necesitando mayor información. Hablemos que hay unos trastornos del movimiento o algún trastorno de piernas inquietas, de síndrome de piernas inquietas, que podrían necesitar pruebas de laboratorio para descartar algunos déficits de minerales o alguna condición de base que podría estar propiciando este trastorno. Ahora bien, como les decía, hay una cantidad gigante de trastornos del sueño en adultos, digamos, porque en niños también tenemos otra lista. Se cree que existe o se han estipulado al menos 80 tipos diferentes de trastornos del sueño. La clasificación internacional de trastornos del sueño que les mencioné antes agrupa al menos 7 como principales y hoy, como no nos va a dar el tiempo para hablar de todas, agrupé quizás las con mayor prevalencia y que son las que normalmente las personas están haciendo referencia a la hora de mencionar alguna dificultad, ¿no? Por ejemplo, el insomnio, que en Chile tenemos digamos, una estadística que se hizo el año pasado de que al menos 60% de la población, 60% de la población ha tenido algún cuadro de insomnio en el transcurso de su vida y un 30% en Chile, estoy hablando
de las estadísticas en Chile, un 30% al menos acusa un insomnio crónico. O sea, son cifras alarmantes y que en algunos países, digamos, están cerca e incluso peor. El trastorno del ritmo circadiano, que es como esto que les mencionaba hace un ratito, que nosotros tenemos como ese reloj interno que dice a la hora que más o menos me está dando sueño, que me ayuda a irme a la cama, que me ayuda a mantenerme, digamos, en esto de nuestras horas regulares o al menos desde de la edad esperada, un horario más o menos esperado también, pero que existen algunas interferencias y ya les voy a explicar más adelante cuáles son. Está, como les mencioné, algunos trastornos como el síndrome de piernas inquietas, que también les voy a mencionar más adelante un poquito más acerca de esto. La apnea del sueño, que esto es ventilación. Digamos, las personas que tienen problemas como de pausas respiratorias, ¿no? Podrían empezar teniendo, sí, despertares por estas faltas de oxigenación que hace que tengan microdespertares. A algunas personas se les nota que tienen dificultades de ventilación con, digamos, síntomas un poco más profundos, pero básicamente la apnea del sueño es esto, es pausas o pausas pequeñas o un poquito más largas que podrían ser peligrosas durante el sueño. De la oxigenación, es decir, se baja la saturación de oxígeno en el cerebro y esto obviamente a largo plazo puede generar secuelas bastante serias en el organismo. Existen también que, digamos, no vamos a entrar lamentablemente por razones de tiempo, pero sí vamos a tenerlas presentes en el curso, que son las hipersonias, las parasomnias, los trastornos del movimiento y algunos otros, digamos, trastornos quizás no muy comunes, pero que sí están cada vez más presentes. Eh, y pues ahora mismo vamos a avanzar con lo que les decía, bueno, la dificultad. ¿Qué es el insomnio? Siempre cuando hablamos de insomnio pensamos en esta dificultad de dormir, o sea, como que acuso de que no estoy durmiendo, no estoy durmiendo como un patrón general. Lo cierto es que el insomnio no solamente es no dormir. A ver, hay insomnio de conciliación, por ejemplo, que es esta dificultad. O sea, puedo pasar, no sé, media hora, una hora, dando vueltas por ahí, dando vueltas por ahí me refiero en la cama, o sea, que trato de dormirme, no me puedo quedar dormida, y después de un rato, pues consigo dormirme. Eso es un insomnio que tiene, pero digamos es de conciliación. O sea, mi dificultad no es de dormir completamente, pero sí para conciliar el sueño. Está el insomnio por mantención, que es que me quedo dormida, efectivamente, digamos, en un tiempo de latencia, y el tiempo de latencia es como ese espacio entre que nos acostamos y finalmente nos quedamos dormidos, que en un tiempo de latencia adecuado pero que a mitad de la noche me desperto. Entonces, tenemos este otro tipo de insomnio. Y tenemos otro que es el de despertar prematuro o anticipado, que es también un tipo de insomnio que aunque me duermo y digamos, podemos dormir la primera mitad de la noche bien, ya avanzo la segunda mitad de la noche, pero no completo mis horas del sueño y no hay un agente externo, si no hubo ruido, no hubo nadie, sino simplemente me despierto y esto causa justamente que yo no complete los ciclos de sueño que corresponden para mi edad y yo estoy teniendo finalmente lo que se conoce como deuda de sueño. Esto, por supuesto, el insomnio nos afecta nuestra calidad de día, nos causa estrés, nos causa ansiedad, dolor físico, o sea, infinidades de, digamos, malestares asociados a estas dificultades que cuando se hacen muy persistentes, pues desencadenan en otras patologías.
El siguiente que vamos a poder ver un poco es en los trastornos del ritmo circadiano. Aquí hablamos más bien del desajuste de este reloj interno que les vengo mencionando, ¿no? Este que regula cuándo dormir y cuándo estar despierto. El entorno, o sea, yo puedo ver que ya es de noche, entonces empiezo a tener esta sensación de que me quiero dormir, entonces esto se va dando progresivamente. Hay un tema que, digamos, el tipo de adulto, porque estamos hablando de trastornos de sueño en adultos, a veces se ve afectado por el tipo de trabajo, se empieza a dar, perdón, este tipo de trastorno según el tipo de trabajo y se produce mucho cuando o está muy presente con los trabajos, con los trabajadores que están contratados por turno, sobre todo los turnos nocturnos, o cuando son rotativos, ¿no? Hay empresas que tienen un poco para cuidar que las personas no se vean afectadas con estas dificultades, empiezan a rotar. También hay que considerar que rotar no siempre de la mejor forma ayuda. O sea, el que me den un par de semanas para que yo duerma de noche y después comience a rotar otra vez en el turno nocturno, no generalmente esa dinámica, si no se ve bien, puede afectar igual. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, vamos desde insomnio, porque como tengo todo este desorden entre censar a la hora de dormir y cuando no, porque a veces duermo, tengo que dormir de día y otras veces tengo que dormir de noche, y eso puede ser de una semana a otra, empieza a desencadenarse un insomnio al no poder lograr descansar, porque no concilio el sueño para durar la cantidad de horas necesarias, empiezo a tener esta somnolencia, un cansancio persistente y empiezan entonces a ocurrir estas dificultades o incluso errores laborales, ¿no? Hay una estadística muy seria que han llevado los países que están desarrollados, digamos, ellos relacionan el trabajo por turno, cuando tú no descansas bien, o sea, la privación de sueño, si es que tú no tomas las horas que te toca descansar bien en serio, porque muchas veces pasa que las personas que les toca dormir de día, usan el día para hacer cosas, ya sean en su casa o diligencia o alguna otra situación y no toman, digamos, esas horas de descanso. Entonces, esto ha llevado que hay una alta probabilidad de accidentes, es decir, incluso hay estudios que afirman que puede ser tan peligroso una persona que tiene deuda de sueño manejando como una persona que ha consumido alcohol. A ese nivel de dificultad, cuando nos vemos en esto de deuda de sueño, o sea, que pasamos a no entender la necesidad que tiene el cuerpo de lograr recuperar estas horas de sueño, vamos a estar avanzando a otras dificultades y entre eso no solamente nos ponemos a nosotros en peligro, sino también a nuestro entorno. Entonces, por eso que es importante que se concientice acerca del trastorno del ritmo circadiano y sobre todo hacer hincapié cuando se trabaja por turno, porque entiendo y necesitamos las profesiones que tienen esas jornadas, bomberos, enfermeros, médicos, policías, transporte, o sea, infinidad de personas que de verdad les agradecemos un mundo que ellos estén haciendo, los de las fábricas, las producciones, etcétera. Pero también que ellos tienen que entender y las familias de estas personas tienen que entender que ellos necesitan dormir sí o sí y tratar de ayudarlos para que esto se dé si es que su trabajo no se puede cambiar y está ya produciendo algunas dificultades, ¿no? El 40% más o menos de los trabajadores se afectan por este tipo de trastorno. Después tenemos uno que quizás la prevalencia no es tan alta como las anteriores, pero que cada vez se da más y que cuando están presentes las otras puede darse aún peor. Y se da más porque entendemos un poco más cómo funciona. Y es el síndrome de piernas inquietas. Se caracteriza por una necesidad irresistible de mover las piernas.
especialmente cuando las personas están en reposo o intentando dormir. Es una sensación que produce incomodidad, cosquilleo, una presión así como en las piernas, como si te estuviesen dando pinchazos eléctricos que necesitan, si bien no, algunos con mover tienen o algunos necesitan incluso poder caminar, ¿no? Esto, por supuesto, interfiere en el inicio del sueño y muchas veces, entonces nos lleva al principal, que es el insomnio. Entonces, por eso también está, o quise mencionarlo, porque a veces se toma esta condición que es de origen neurológico y no se relaciona con el trastorno del sueño que es muy común, que es el insomnio, pero que entre los dos se potencia, ¿no? Si bien esto, como les decía, no es algo que sucede a partir de que haya privación de sueño, pero sí puede producir trastornos de sueño o aumenta la posibilidad del insomnio, es un trastorno como tal del sueño, y que está más bien relacionado a la dopamina, ¿no? O sea, y también a los niveles de hierro. Es por eso que les decía yo al principio que algunos trastornos requieren, sí, exámenes de laboratorio clínico. Obviamente, como psicóloga, yo no puedo darle una orden para que se haga exámenes clínicos, por lo tanto, me correspondería a mí hacer derivaciones, explicarle al paciente que si me ha mencionado esto, yo tengo que derivarlo ya sea a un médico general o a un neurólogo, porque necesitamos descartar si no está teniendo algún déficit de niveles de hierro en sangre o alguna otra dificultad, ¿no? Eh, Dice un estudio que se hizo en el 2022 que más o menos entre 10 y el 15% de los adultos presentan síntomas compatibles con el síndrome de piernas inquietas. Bien, entonces ahí está este que les quiero mencionar ya último, que es el cuarto y uno de los principales que les hacía mención al principio, que es el de apnea del sueño. Aquí lo que ocurre es que la persona, como les mencioné, deja de respirar mientras duerme. A veces ronca fuerte, otras veces no se da cuenta, a veces es la pareja que dice, oye, no me dejas dormir a mí y es porque cada vez ronca más, a veces tiene un sueño fragmentado y la persona empieza a sentir incluso que se despierta cuando ronca o que como que le faltó el aire y tiende a despertar, ¿no? El sueño es fragmentado y se caracteriza por mucha somnolencia diurna, fatiga, irritabilidad, riesgo de hipertensión. Aquí viene entonces la relación con digamos, con las enfermedades metabólicas, las enfermedades cardiovasculares y tenemos el deterioro cognitivo. Se cree, porque, a ver, hay algo que yo no les mencionaba y es que si bien la medicina del sueño ya tiene unas cuantas décadas, es una de las más jóvenes. Entonces quiere decir que hasta la fecha no hemos tenido, al menos no hasta ahora, quizás en una década más, podríamos tener ya, digamos, registro de seguimientos longitudinales de estudios, ¿no? Donde podríamos ver cómo va afectando, digamos, progresivamente a alguien que ha tenido un trastorno del sueño toda su vida. Pero hasta ahora se sabe por algún tipo de estudios predictivos que puede haber riesgo de deterioro cognitivo por las mismas pausas de ventilación y porque esto al faltar el oxígeno va causando algunos deterioros en el cerebro, y podría, digamos, agudizar algún deterioro cognitivo menor o en el peor de los casos el deterioro cognitivo mayor o anteriormente conocido como demencia. Bueno, aquí hay un resumen gigante, así súper extra resumido, porque hay muchísimos más trastornos. Es súper extensa la información acerca de los trastornos del sueño, pero nos quedamos con estos cuatro.
Y esto me da a mí entonces también la oportunidad de mostrarles a ustedes el caso que viene a continuación, porque vamos a encontrar estos, varios de estos trastornos que pueden ver que pueden estar presentes, pueden coexistir o pueden influenciarse entre sí. Ellos pueden influir entre ellos mismos, como les decía, con respecto a empeorar una condición ya presente, complicando aún más el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento, ¿no? Así que veamos el caso con este ya medio tiempo que nos queda de la charla, para después entonces ahí sí aprovechar sus dudas y preguntas para aclarar cualquiera. Tenemos el caso clínico. Esta es una enfermera, ¿no? Que tiene 37 años, de nombre Carla. Trabaja hace 10 años en un hospital público y tiene turnos rotativos. Es decir, a veces de días, otras veces está de noche. Y su horario cambia semana a semana. Últimamente, Carla ha notado que está constantemente cansada después de los turnos nocturnos, es decir, no puede dormir bien, aunque está agotada, se acuesta y no puede conciliar el sueño. Se despierta varias veces durante el día y se siente que el descanso no le sirve de nada. Además, Carla comenzó a experimentar algo muy incómodo. Cuando se acuesta a descansar, siente una inquietud extraña en las piernas, como si estuviera a punto como si estuviera a punto de quedarse quieta, pero es imposible, o sea, como ella tiene esa sensación que le impide relajarse y eso también interfiere con su sueño. Carla está mucho más irritable, le cuesta concentrarse eh, en cosas simples, ¿no? Y pues ella me decía que de repente tenía que anotar a veces la dosis. Ojo, que no era tampoco algo que fuese no importante, porque a veces no lograba ella recordar si le había puesto o no la dosis al paciente. Ahí la cosa se empezaba a complicar, ¿no? Carla también me decía que muchas veces estaba atendiendo a un paciente en un momento determinado y el paciente le decía algo y de pronto ella volvía al sitio y no recordaba nada de lo que le había dicho el paciente. Esto empezó a darle a ella ciertas dificultades, no solamente por el miedo a hacerle daño a un paciente, sino que además empezó a tener problemas con sus colegas porque muchos de ellos tenían que estar monitoreándola, porque se habían dado cuenta que empezaba a tener estas lagunas y, y estas fugas atencionales y le generaba a ella mucho malestar, no solamente desde el cansancio, sino además esta preocupación de cometer un error que terminara grave. Ahora bien, si yo les preguntara qué está mal en el caso de Carla y cómo le afecta, bueno, está, digamos, armado de tal forma que ustedes puedan ver que básicamente al tener un trabajo de turno, ella principalmente está sufriendo un trastorno del ritmo circadiano. O sea, al cambiar semana a semana, ella no está pudiendo dormir. Está diciendo que aunque se acuesta, no se puede quedar dormida. Esto quiere decir que a veces en la mañana, eh, que debería ser justamente una vez terminado el turno y llegar directo a dormir, se le hace imposible y cuando tiene que volver a empezar a trabajar, pues entonces ya va con toda esta dificultad. Lo otro que menciona ella es que cada vez que se quería acostar, sentía esa sensación incómoda en la pierna. Por lo tanto, estamos hablando de una condición neurológica que genera incomodidad, que es la que ya mencioné, que es el síndrome de piernas inquietas. Y tercero, se desarrolló un cuadro secundario a todo esto de insomnio, porque está derivado a este estrés que les hacía yo mención, porque cada vez era mucho más la necesidad de mantener este nivel de atención, pero que sabía que no lo estaba haciendo bien.
y que además se iba en horas distintas a las regulares a dormir y entre la preocupación y este reloj que tiene todo desordenado, estábamos generando en ella o está generando en ella un insomnio secundario a esto. Ahora bien, síntomas, y ahí sí nos vamos un poco más específicos porque es necesario que ustedes, si bien estamos hablando de un caso que se los puse para que se viera con mucha claridad todo lo que ella estaba teniendo, es importante recordar que si no hacemos una entrevista bien y detallada, podrían pasarse de largo algunos detalles, ¿no? Entonces tendríamos que tomar en cuenta siempre, siempre en la entrevista, en la anamnesis, qué está diciendo el paciente. En el caso de Carla, ella decía que primero hay que preguntarle a qué se dedica. Y una vez que tenemos eso, claro, porque podría no estar trabajando, pero quizás tiene un bebé recién nacido, ¿no? Una mamá que está atendiendo un bebé que duerme, o puede ser que tiene un esposo que ronca. Esto podría ser otro tipo de insomnio. Entonces, es importante notar que una persona, por distintos motivos, está teniendo dificultades para dormir o para mantener el sueño o para lograr en sí descansar. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos demos cuenta cuál es el origen de esta, digamos, fatiga que acusa a la persona a la hora de que va a atenderse, ¿no? Ella también decía que tenía mucha tensión muscular y dolores frecuentes en su cuerpo. También me habló que tenía muchos dolores de cabeza y que eso era difícil lograr recuperarse, ¿no? En lo emocional, bueno, una ansiedad leve. Ahora mismo, o sea, en el momento que aparece esto, era leve porque ella inmediatamente buscó atención. De hecho, ella va pensando en otra cosa distinta a lo que es un trastorno del sueño. Ella en su cabeza no pasaba por ella que tenía un trastorno de sueño. Ella estaba pensando que ella tenía otra cosa. Ella pensaba que tenía un déficit atencional, ella estaba, porque claro, al ser enfermera, muchas veces hay mucha información clínica y tienden las personas a autodiagnosticarse. Entonces ella dijo, no, mira, como en la universidad también me pasó, cuando yo trataba de concentrarme y de estudiar, ella asoció esas dificultades de concentrarse como que tenía un déficit atencional no tratado, que nunca se lo diagnosticaron, pero realmente lo que ella le pasaba y le pasa ahora y le pasó en la universidad era que cuando ella estudiaba tampoco dormía y estudiaba en la madrugada. Entonces, ella asoció ese trasnocho, o sea, nunca asoció los trasnochos como su problema principal. Ella más bien dijo, tengo un déficit atencional y por eso es que me cuesta concentrarme, no me acuerdo de las dosis, y por eso es que tengo que anotar las cosas. Y el hecho de que ella también sintiera que eso le producía ansiedad, también ella asociaba eso a la condición de déficit atencional que produce también cambios de estados de ánimo. Por ejemplo, el estrés y la ansiedad pudiesen estar presentes en esa condición, pero no era el caso de ella. Ella tiene otras características que no toma en cuenta, que era una que vamos a seguir en lo emocional, digamos, ansiedad leve, irritabilidad y estrés crónico. En lo cognitivo, como ya les venía diciendo, errores frecuentes, baja concentración y mayor riesgo de accidente. Y esto era lo que yo les venía contando. No sabía si le estaba dando la dosis que era. A veces cargaba en el bolsillo un fármaco y no recordaba bien a qué paciente era que le tenía que dar. Tenía que ir entonces al sitio de guardia y revisar. Era súper complejo. Lo bueno, digo, de este caso es que ella fue responsable y pidió licencia para poder atenderse. Algunas personas quizás no lo saben y no están y están automedicándose. Entonces, em,
es importante que esta información, ustedes que ya están llevándose esta información, sepan apoyar a alguna persona que se les cruce, ya sea directa o indirectamente, y les mencione estas dificultades, ¿no? Bueno, el hecho de que ella estaba nerviosa, estaba teniendo problemas con sus pares, porque los pares ya estaban diciéndole, oye, no estás haciendo bien el trabajo, hizo que tuviese un poquito más de soledad. Ella acusaba soledad, aislamiento, y pues al estar de bajo ánimo, pues menor tiempo para tener ganas de compartir con su familia, con sus seres queridos. La calidad de vida, digamos en general, fue, fue muy interferida. La frustración, el agotamiento y el deterioro eran como el pan de cada día. Y aquí entonces empezamos a tener ya el panorama un poco más amplio, ¿no? Cuando ella informa todo esto, ya sé lo que está teniendo, los síntomas, ya sé lo que hace, desde cuándo lo hace, digamos, podríamos empezar a entender con todo esto el, el, el vínculo que hay en esta relación con lo que le pasaba a Carla, y hacer con esto fundamentar un buen, con un análisis clínico y un apoyo de ciertos tipos, ciertas áreas que no eran la mía, en donde yo tuve la necesidad de derivar, ayudarle entonces con algunas estrategias y algunas atenciones, eh, lograr que ella recuperara un poco la salud, ¿no? O al menos sentirse mucho mejor. Ahora bien, tenemos todo este cuadro. Carla se va afortunadamente, siendo consciente y siendo ética, a entender que no se trata de solamente un problema, sino es una cantidad de dificultades que se le estaba presentando. Por suerte, se le logró atender y se fueron derivando a los especialistas correspondientes. Se trató en todas las áreas que necesitaban. Se le hizo una actigrafía, se le hizo una polisomnografía, se le hizo laboratorio, la atendió un neurólogo, e incluso se le hicieron unas mediciones y se atendió para el manejo del estrés, eh, con psicología, y obviamente la higiene del sueño podría entonces ayudar allí. Ahora bien, lo que no podíamos cambiar de Carla era su trabajo. ¿Cómo podemos cambiar una persona que depende, además es su profesión? ¿Cómo puede hacer ella si no puede cambiar el turno, no? Entonces, en el caso de Carla, vamos a tomar algunas indicaciones que las va a tener que considerar ella mientras trabaje en el área que trabaje, y que esa área le está pidiendo que haga trabajo por turno. Ella va a tener entonces que considerar lo siguiente, ¿no? En lo primero, vamos a reentrenar el ritmo circadiano con herramientas externas. Permiso, que ya tenía como 40 minutos y no, estaba a punto de toser. ¿Cómo es esto de reentrenar? Bueno, como ya hemos ido viendo durante el transcurso del seminario, ella perdió, o su reloj interno perdió esta capacidad de sensar las noches y los días. O sea, cuando le tocaba dormir en la mañana, no lograba conciliar el sueño, y cuando le tocaba dormir en las noches, tampoco, porque tenía todo desordenado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entrenar? Bueno, ese reloj interno lo vamos a entrenar con herramientas externas. Es decir, cuando nos vamos a trabajar, en el caso de ella, bueno, y cuando tenía que trabajar, ella tenía mucho sueño. Entonces, para que cuando tenga que dormir, durmiera, y para cuando tuviese que trabajar, estuviese lo suficientemente despierta, una de las ayudas, y es muy útil, que no son farmacológicas, es una luz brillante. Desde hace ya mucho rato se está utilizando la luz brillante para tratar estos tipos de trastornos. De hecho,
países que son bastante australes, es decir, que están en los extremos polares como Canadá, incluso aquí mismo en el sur de Chile, que la luz del sol cambia mucho, a veces ocurren estos trastornos del ritmo circadiano. Entonces, tenemos que exponer a cierto tiempo la luz brillante de una lamparita que son de fácil acceso, que tienen unas características específicas y que se usa para que el cerebro a través de los conos de los ojos puedan determinar, ya, con esto estoy despierto. Es hora de estar activo. Y a la hora de dormir, sí, tener el cuidado y la seguridad de utilizar cortinas, si tiene que dormir de día, para que no pase la luz del sol, usar máscaras en los ojos. ¿Esto por qué? Porque necesitamos reentrenar, como dice la consigna, el cerebro otra vez a que cuando no hay luz se duerma y cuando hay luz nos activemos. ¿Ya? Obviamente bajo estricta control médico y con récipe médico, receta médica, se debe indicar el uso de melatonina porque el uso sin alguna adecuación, digamos, externa o ambiental, no, a la larga no va a hacer ningún efecto y estamos restándole la efectividad a una hormona que es muy útil como la melatonina porque nos estamos suplementándonos, pero no estamos haciendo esto que les estaba haciendo mención. La higiene del sueño es la otra modificación que tuvo que hacer ella y que es necesario que se les haga a las personas que no pueden cambiar su empleo y que tienen que seguir trabajando por turno. Y es que se debe dormir siempre al mismo horario tras el turno, es decir, lo que yo les mencioné al principio. A veces no, salí del trabajo ahorita y tengo toda la mañana y justo tengo que hacer algunos no sé, trabajos, documentos, etcétera. Entonces me voy a tomar esta hora, 2, 3 horas temprano en la mañana y después me voy a dormir. Eso causa un desorden terrible en el sueño. Entonces, si es todas las mañanas, si ella está saliendo del turno, a la mañana, a la hora que llegue, tomar un baño tibio y comenzar su sueño tal cual para que el cuerpo se habitúe a que este ritmo sea en unas horas sin excederse a las cantidades de horas de vigilia, porque cuando pasamos muchas horas de vigilia, entonces empieza a haber otro tipo de fatiga, ¿no? Evitar las pantallas, las conversaciones estimulantes al llegar a la casa. Muchas veces las personas tienen niños o tienen familia que tienen un ritmo diurno, es entendible, pero por eso es necesario que la psicoeducación, la educación de quienes acompañan a estas personas esté presente porque necesitamos que le colaboren a las personas para poder tener una calidad de sueño. Una rutina de desconexión previo a la ducha, al sueño, perdón, como le decía, una ducha tibia, una música suave puede ser, o sea, una música, no poner la tele bajito, no. Música, técnicas de respiración que se pueden dar con un entrenamiento, digamos, con una persona que sepa de esto, con algún psicólogo que sepa de esto, con algún especialista o ustedes que hoy se están tomando la hora de aprender esto, con que ustedes ya sepan esto y ayuden, es bastante para a hacer la diferencia. Estrategia de control, ahora sí, como en el caso, estamos hablando de Carla. Ella obviamente salió con los niveles de hierro, hubo que suplementarse y allí con eso también hubo que aplicar algunas técnicas para mejorar los síntomas del síndrome de piernas inquietas. Entonces con esto también control de nicotina, control de alcohol, control de cafeína, justamente para que no se exacerben estos movimientos y mucho menos sean los causantes de que no pueda conciliar el sueño. Importante, sí, esto es transversal para todos nosotros, una actividad física, pero que no sea cercana a la hora de dormir. Va dentro de la higiene. Organización, y aquí venía la otra parte que yo les hacía mención, que no siempre los turnos, cuando los hacen rotativos, lo organizan bien.
Los turnos rotativos tienen que ser día, tarde y noche, como si fuese un reloj, digamos, interno, o sea, para que el cerebro vaya teniendo este ritmo, esta rutina de que salió en la tarde, salió en la mañana, salió en la noche. O sea, si sale si sale en este circuito, podría tener menos afectación del ritmo circadiano. Y las power nap, que son una microsiesta, que, no, que ayudan cuando hay mucha somnolencia, tomar unos 10 15 minutos, no más de 20 porque entonces va a haber, el cerebro va a pensar que dormiste y va a haber un insomnio porque, de conciliación, porque al dormir más de media hora se te fue el sueño y evitar tareas de mayor complejidad cuando hay mayor somnolencia. Y esto es porque cuando estás trabajando de noche hay un pic de la hora de dormir, 3 y 5 el cerebro está necesitando dormir y para evitar entonces que haya complicaciones, tratar de organizar el trabajo, que no sean las tareas de mayor complejidad a esas horas. El apoyo familiar, que era lo que le decía, si esto ocurre, es muy probable que se puedan instalar los hábitos. Con esta nos quedamos ya con el caso cerrado de Carla, y con esta reflexión que no siempre podemos cambiar los turnos, pero sí podemos cambiar la forma en que enfrentamos esto. Dormir no es un lujo, le decía yo al principio, sino una prioridad de salud y es necesario que todos seamos conscientes. Una pequeña lámina que muestra la prevalencia de estos trastornos, y en Chile, digamos, hay un 30%, como les decía al principio, apnea del sueño, el 8 y 10% en Chile. La narcolepsia, que en el curso vamos a hablar un poco más de ella, que en este momento no me da el tiempo, pero es súper importante que lo sepan, que la conozcan. Los síndromes de piernas inquietas que se los mencioné. Hay otros trastornos del movimiento que también está allí, trastorno del ritmo del ritmo circadiano, trastornos del sueño REM y en la cantidad de estos trastornos hay prevalencias en Chile y es necesario conocerlas, pero aquí les dejé una. En general, las recomendaciones que se le hicieron a Carla es aplicable a cada uno de nosotros. Cuando nosotros podemos cambiar el de evitar trabajar de noche, si podemos evitarlo, a veces tenemos culturalmente instalado de que vamos a estudiar de madrugada o en la madrugada donde nadie no, me molesta, me puedo poner a hacer, no sé, el repaso de un trabajo si tengo un examen, el que me pongo a pagar las cuentas. O sea, si podemos evitarlo, hagámoslo, porque nos estamos haciendo daño y estamos instalando problemas como el de Carla sin necesidad. Y para nosotros es indispensable que esto sea un tema de conciencia. Estabilizar el ritmo circadiano no es fácil. Una vez que se desregula es complejísimo porque el cerebro así, o sea, hace un hábito de desorden, así como hacemos el hábito del orden de dormir. Entonces, para quitar el hábito del desorden del sueño, necesitamos ser súper rigurosos y muchas personas les cuesta muchísimo. Entonces, antes de caer en desestabilizar el ritmo circadiano, yo sé que a veces tenemos ganas de ver una serie de Netflix los fines de semana, pero si no abusamos de estas horas hasta la madrugada, la mayor parte del tiempo. Entiéndase que sí, podemos ir a una reunión familiar, a una fiesta, o a un concierto, a un cine, etcétera, y hacerlo una o vez a la semana no podría ser un problema. Digamos que en general, si mantenemos un ritmo estable, lo podríamos hacer bien. Ya, entonces ya, cuidar la hidratación, mantener actividad física, regular el estrés, que serían uno de los factores de mayor incidencia de los trastornos del sueño. Y bueno, finalmente llega el momento esperado de preguntas y respuestas. Le doy el pase a Rodrigo, que nos va a permitir entonces que ustedes puedan habilitar sus micrófonos y así ojalá yo pueda apoyarlos en alguna duda que tengan. ¿Ya? Gracias por estar
y por escuchar. Espero que les haya sido de interés. Adelante, Rodrigo, ¿me escuchas? No sé si Rodrigo me escucha. Voy a tratar de ver si eh, me logro conectar con él para que pueda habilitarle los micrófonos. Eh, bien. Mientras tanto, les voy a dejar por acá, mientras aparece, aquí en esta presentación, se las van a dejar en algún momento en el material de apoyo. Si tienen alguna duda, me quieren consultar, aquí les dejo el QR que los que estén interesados en el curso se puedan redirigir por allí. Este Instagram es mío, es personal, o sea, ustedes pueden hacerme alguna consulta si quieren, preguntarme algo más, si quieren que les comparta algún material extra, material de literatura, ustedes me lo hacen saber y yo con mucho gusto les hago llegar el material. Eh, Porque sin duda para mí es súper importante que ustedes estén informados. Gracias, Rodrigo. Ya estamos listos para nuestra ronda de preguntas. Exacto, muy bien. Genial, genial. Ahí estaba leyendo los comentarios. Bien, entonces, para pasar a la ronda de preguntas, ¿cierto? Les voy a pedir que puedan levantar su mano ahí en las reacciones de Zoom y yo les cedo la palabra. Tengo a Fabiola Fajardo. Hola, Hola, Fabiola. ujú. Quería consultar qué sugerencias hay para abordar la apnea del sueño. Mira, gracias, Fabiola, Es Fabiola, ¿cierto tu nombre? Sí. Ya. La apnea de sueño es complejísima, ¿sabes? Es como, sin duda, una de las más comunes, pero que nunca se trata. A veces subestimamos una persona que ronca, un niño que ronca, y estamos hablando de que estamos teniendo problemas de ventilación y cuando tenemos estas pausas respiratorias pueden deberse a muchas causas. Muchas veces es un sobrepeso, alguien que subió abruptamente de peso o ha ido aumentando el peso. Hay personas que tienen problemas metabólicos, hay personas que alguna enfermedad de tiroides ha hecho que el canal de ventilación se achique. Como les Ujú. decía, a veces la mordida, cuando hay personas que han perdido piezas dentales o tienen alguna dificultad de mordida propiamente tal, están teniendo problemas de ventilación y la apnea, en cambio, va más allá, tiene que ver, hay distintos tipos de apnea además. Entonces, yo creo que lo principal, si alguien se queja, o has escuchado, o en este caso también está, o es tu caso, lo principal es acudir a un otorrino o un broncopulmonar o un médico internista o un neurólogo, porque necesitas hacerte o hacerse la persona una evaluación integral, porque pueden ser muchas causas y también hay que ver qué tan grave es, como para utilizar los equipos que hoy se conocen, se necesitan. Puede ser desde una simple félula que se coloca en los dientes o a veces necesitan un CPAP, que es un aparato que los ayuda a respirar mejor. Así que, digamos, en este caso se necesita saber cuál es, digamos, como en todos los casos, pero en este caso la historia clínica te va a guiar sin duda a qué especialista sería el indicado que se puede empezar a tratar. Pero sin duda el que una persona se queje de que se despierta porque no respira bien o porque se escucha que le falta la respiración o porque se nota que hay
que hay, de hecho, hay ahora relojes que te ayudan a ver la saturación de aire o los despertares, microdespertares, que pueden servirte incluso de monitor, ¿no? Ujú. Algunas aplicaciones en los celulares también te dice si roncas, porque obviamente a veces uno no lo nota. Esos podrían ser unos elementos externos de ayuda. Pero si ya están claros que lo tiene, es necesario que consulte a uno de estos especialistas que les mencioné. Ok, Gracias. gracias. ¿Puedo hacer una consulta más? Señor Eh, Rodrigo, te mando. Sí, sí, está bien, Fabiola, es ok. bromeando. Quería consultar la diferencia entre el insomnio de mantención y despertar temprano, como que eso no me quedó tan claro. Claro. Mira, el insomnio de mantención es que de repente eh, te dormiste, ¿no? O sea, digamos, llegaste, te acostaste, te dormiste a mitad de la noche, te despertaste. O sea, típico película de terror, 3 de la mañana. Mm. Y en ese momento puede que se prolongue por un rato más, es decir, te levantaste del baño o tomaste algo. Lo peor que pueden hacer, señores, les pido por favor no usen celulares si se despertaron en la madrugada porque les mata el sueño, así que se les va a hacer mucho más difícil. Pero ese despertar, digamos, cortó los ciclos del sueño, que esto es un tema un poquito más complejo. Nosotros que estamos aquí, que somos todos adultos y que estamos hablando de trastornos de sueño de adulto, necesitamos, digamos, como un estándar normal para hacer ciclos de sueño de unos 6 ciclos de sueño, y no quiero extenderme para no robarle el tiempo a las otras personas que estén interesadas, pero cuando tú te despertaste a la mitad, te cortó ese ciclo. Pero puedes quedarte dormido de vuelta. Entonces te dormiste y seguiste y te despertaste a la hora que te correspondía, o si bien sonó el despertador y te costó mucho, pero te despertaste. En cambio, el despertar prematuro es que estabas casi, casi cerca de la hora, 1 o 2 horas antes, a veces hasta 20 minutos, media hora antes de la hora que te correspondía. O sea, hablando de, según la edad, cuántas horas te corresponde dormir y no te pudiste dormir más. Y claro, el primer día no pasa nada. Bueno, me desperté media hora, no pasa nada, pero si eso es siempre o todo el tiempo o por un largo tiempo, estamos hablando de deuda de sueño. Esto se traduce a que al sumar las horas de sueño que debería tener una persona, están faltando horas. Y empieza entonces todos estos síntomas de fatiga, de estrés, de cansancio, Mm. de falta de foco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque parecen lo mismo, tienen esta variación, o sea, como que te despertaste y te pudiste dormir, o te Mm. despertaste un poquito y después ya no dormiste más. Ok. Sí, súper. Gracias. Muy bien. Tengo a Herminda ahí con su mano levantada. Hola, hola, ¿se escucha? Eh, Muchas gracias, profesora Milena, por la clase, muy completa. Eh, Me quedó una duda respecto a si existiese una variable de género en cuanto a los trastornos de sueño. Cuando mostramos la gráfica, creo que leí algo de la subida de testosterona en cierta hora del día. Entonces quería saber si hay alguna variable a considerar cuando vemos a una paciente mujer versus una paciente hombre. Un paciente. No la escucho, profesor. Perdón, perdón. Absolutamente sí. Es que no solamente cambian de género, sino de edad. O sea, y de ciclo. O sea, las mujeres cambiamos incluso de ciclo. O sea, ojalá la mayoría de los que estén aquí tengan el chance de tomar el curso, porque ahí está estos otros trastornos que lamentablemente no pude mencionarles, pero les comento que sí, que cambian. O sea, hay una etapa, o sea, hay una diferencia entre hombre y mujer. Hay una diferencia en cuando somos jóvenes. Hay una diferencia en la mujer cuando estás adolescente, cuando estás en la edad fértil, cuando estás perimenopáusico, cuando estás con la menopausia en la tercera edad.
O sea, hay distintas formas y por eso la clínica, el instrumento indispensable y que no nos podemos saltar es la entrevista, la anamnesis. Esa nos va a armar como la maqueta de donde nosotros somos los investigadores, somos como un detective y tenemos que partir, conseguimos esto y tenemos que ir ensamblando por donde viene la cosa. Porque sin duda, Hermina, gracias por esa pregunta porque es súper importante y definitivamente sí. Y una mujer puede cambiar en el mes de forma distinta la forma de cómo duerme, el descanso, eh, etcétera. Sí, gracias. Rodrigo, no sé si hay alguien más. Aunque vi una pregunta aquí rápidamente que dice sopiclona, clonazepam, medicamento, fármaco. Rápidamente, y aunque, insisto, yo soy neuropsicóloga, soy psicóloga, no soy médico, los fármacos son para los médicos, pero porque trabajo también atendiendo pacientes con trastornos del sueño, el fármaco es un fármaco, digamos, que se usa en casos donde necesitamos mejorar a esa persona que está teniendo un cuadro clínico bastante grave, sobre todo en el insomnio, ¿no? Sin embargo, a largo plazo, y ojo, yo no estoy satanizando los fármacos, yo estoy de acuerdo con los fármacos cuando se necesita, pero a largo plazo un hipnótico y cualquier tipo de estos medicamentos que se usan para los insomnios pueden causar insomnio de rebote cuando ya ha pasado mucho más del tiempo que el especialista se lo indicó. Yo sé que muchas personas a veces están tan desesperados por las ganas de dormir y bueno, y no sé, se consiguen un amigo, un pariente y les dice, bueno, tómate esta pastillita que tú vas a ver que te vas a sentir mejor. Efectivamente logran descansar, pero es necesario que sepan que no es la primera línea para tenerla a largo plazo. Hay otras alternativas que se usan, sí, en casos necesarios, pero que no es la única solución, los fármacos. Eso. Ya. Entonces creo que usted me dice, Rodrigo, si ya estamos sobre la hora para que a usted le toque entonces hacer el tema administrativo y todo lo demás. Usted me dice. Hola. No sé si ya estamos. Hay bueno, Francisca, gracias. Insomnio de rebote significa que yo regulé mi problema de sueño. O sea, me indicaron mi fármaco, dormí y en ese tiempo perfecto. Pero mi médico me dijo, tómatelo por 2 semanas. No sé, te invento. No soy médico, aclaro. Pero te digo, bueno, mientras duren los cuadros más grave. Y me funcionó y me gustó. Me encantó quedarme dormida y dormir mucho. Entonces, pero mi médico me dijo, no tomes más de eso. Y a mí me quedaban un montón de pastillitas y me conseguí más. Y me las seguí tomando y me las tomé por 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y por un montón de tiempo más. Pero después me di cuenta que me estaba dando otro tipo de efecto, porque bueno, a veces los fármacos producen efectos secundarios. Insisto, no son malos, son buenos, pero cuando se abusa pueden producir algunas otras cosas. Y decido, estoy hablando hipotéticamente, dejar el fármaco. El asunto es que todo lo que yo logré para estabilizar mi insomnio se va. Y de pronto estoy otra vez con el cuadro de insomnio y es lo que se conoce como insomnio de rebote. Lo mismo pasa cuando las personas creen que tomar alcohol eh, puede ayudar a relajarse y la verdad es que el alcohol sí, efectivamente te puede ayudar a dormir, pero te produce un efecto de insomnio de rebote a mitad de noche. Muchas personas se despiertan después a mitad de la noche porque ya no funcionó más el tema del alcohol. El alcohol no estaba indicado para nada, para ninguna situación en la vida.
o sea, quien tome por un tema social, no tengo problemas con eso, no lo juzgo, pero si quieren resolver un tema de insomnio, el alcohol no es la solución. Ya, eso por ahí. Yo creo que ahora sí me toca despedirme, creo, Rodrigo. Y ahí entonces quedamos. Les voy a dejar, no sé si allí está, sí, ahí está lo lo de la invitación al curso. Exacto, profesora, muchas gracias. A Estábamos ustedes, leyendo, estábamos leyendo el chat, ¿cierto? Todos muy, muy felices y muy agradecidos con la ponencia. Bien, vamos a dejar hasta aquí el video entonces. Nos muchas gracias despedimos. a todos. Que esté muy bien. Recuerden adipa.cl y también pueden revisitar el resto de contenidos. Aquí también en el canal de YouTube, el resto de contenidos y de seminarios gratis que tenemos para ustedes. Recordarles siempre que todas las semanas vamos renovando, ¿cierto? La oferta, ¿cierto? De seminarios, cursos y diplomados que tenemos para todos ustedes.